¿Qué cantidad de calor hay que suministrarle a 600 gramos de hielo a 0 °C para convertirlo en agua líquida? 14 grados centígrados, calor de fusión de hielo, 80 Bueno, calorías perdón. sobre gramo. Ese tema todavía no lo hemos visto. Eso lo vamos a ver hoy en la clase de hoy. Ah, ya. Y la otra, Sí. la voy a leer. Listo. Dice así, mezclamos 600 gramos de un líquido de calor específico, 0,74 calorías por gramo, de gramos por centígrados, a 53 grados centígrados, con 400 gramos de agua a 9 grados centígrados. ¿Cuánto vale la temperatura de equilibrio? Bueno, ¿qué problema es ese? Ese es El 6. creo que es la 8. Ah, bueno. El 8, profe, ese es el Sí, es que último. a todos les parece diferente. El 8. Bueno, Como pero el ahí 6. está bien. Mezclamos 800 gramos de un líquido de calor específico 0,28 a 66 grados con 200 gramos de agua. ¿Listo? Bueno, ese problema, ¿tienen dificultad de resolverlo varias personas? Sí, profe. Profe, yo busqué en YouTube y ahí fue más fácil pues para poderlo hacer. Ay, qué chévere. ¿Quién me dijo eso? Ocoro, profe. Ah, qué bien, Ocoro. Así varios que no entendía los buscaba en YouTube y pues ahí daban como los pasos y entonces... Pero miren de que es más fácil como buscar para aquí, entender. es más fácil buscar aquí en el libro, aquí en estas consultas que Ah, hacen, sí, ahí también aparecían varios ejemplos. porque Ajá. es que aquí están resueltos los problemas. Sí. Aquí están resueltos. Ok, listo. Bueno, entonces, bueno, ¿qué dice? Mezclamos. Vamos a resolver el 8. Y el 8 yo lo veo que es como un ejercicio que hicimos en clase, donde la temperatura de equilibrio es la temperatura final, no se hace la tablita, entonces van a tener que le falta la incógnita, que es la temperatura final de los dos, y hace los despejes, me parece, no sé, reviso aquí en mis apuntes, pero yo sí sé que... Bueno, si no, de todas formas, déjame, yo lo planteo. Déjame, yo lo planteo y lo dejamos planteado nada más para que la niña lo resuelva, ¿listo? Profe, es que ahí daban la respuesta, pero la verdad yo no entendí, o sea, ¿por qué? Por eso, esperamos, yo lo planteo. Listos. Bueno, entonces tenemos, ¿cómo hacemos la tabla? ¿Listo? Cantemos bien la tablita todos. En la primera columna se escriben los valores, ¿cierto? Se escribe la masa, el calor específico, la temperatura inicial y la temperatura final. ¿Hasta ahí lo tiene bien o no? Sí, profe. Después, en la columna adicional se dice quién absorbe y quién cede. ¿Listo? Entonces, dice, mezclamos 800 gramos de un líquido de calor específico 0,28. Calor específico, entonces colocamos aquí, 0,28. ¿Ya? A 66. Bueno, pero ese no absorbe, sino que cede. Entonces yo lo borro. Listo. Entonces tenemos aquí. Aquí ponemos el que absorbe y aquí el que cede. ¿Cuál de los dos cede, muchachos? El mayor. Por eso, pero ¿cuál es el mayor? El que tiene mayor temperatura. ¿Listo? Entonces mezclamos 800 gramos. Exacto, el que empieza con 66 gramos. ¿Listo? Con 200 gramos de agua a 9 grados centígrados. Entonces tenemos, absorbe el agua. La masa del agua, 200. La masa del líquido, 800. ¿Listo? La temperatura del agua, calor específico del agua, 1. Calor específico del cuerpo, 0,28. ¿Listo? No voy a poner unidades porque escribirlas aquí con este lápiz es más difícil, les cuento. Temperatura inicial del agua, 9. Temperatura inicial del líquido, 66. Temperatura final, ¿la conozco? No la conozco. ¿Listo? Entonces, ese es el ítem que yo necesito encontrar. ¿Qué debo resolver allí? Calor absorbido es igual a menos calor cedido.
¿Hasta allí llegó usted? Sí, profe. Y tampoco entendí, o sea, qué significa que nos pedían cuando nos decían temperatura de equilibrio. Por eso, esa es la temperatura final. ¿Ya? La temperatura de equilibrio es la temperatura final. Por eso, la temperatura de equilibrio es la temperatura final. ¿Listo? Fíjense que ya con esto... Bueno. Listo. Profe, yo tengo una duda del punto 7. Espérate un momentico, terminamos el 8, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, está ahí, sí. Bueno, entonces, reemplace el problema calor absorbido y calor cedido. ¿Quién absorbe? El agua. Entonces sería masa por calor específico por cambio de temperatura. Temperatura final, menos 9, igual a menos masa por calor específico, que es 0,28, por temperatura final, menos 66. ¿Le quedó igual hasta ahí? Profe, pues lo hice igual, sino que los valores cambian, ¿no? No, no cambian. Ah, pero digamos, dependiendo del problema, sí. Digamos, si yo entro con estos valores. A usted le tiene que dar diferentes, ¿cierto? Sí, sí, señor. Pero Bueno, el procedimiento yo le hice hasta ahí igual. Ah, bueno, exacto. Ese es todo el problema. ¿Ya? Ya con tiempo, trata de despejar la temperatura final. ¿Cuánto da esa temperatura final alguien que lo haya hecho? Profe, sí, mire que yo lo hice, pero a mí la plataforma me da un valor totalmente diferente. Sí, tienes que Yo tener hice algún... como un versus de lo que a mí me dio en la plataforma. Sí, tienes que Yo lo tener algún hice. error en el despeje. Sí. Yo lo hice y me dio 31 grados e igual a lo que daba en la plataforma. Claro que yo hice pues con todo el detalle, la tablita y toda la cosa, ¿no? Sí, exacto. Como que es la manera como uno logra entender muy bien cada variable, ¿no? Sí, está bien. Entonces, sí, y a mí me dio 31.2 en de acuerdo a lo que está en la plataforma. Sí. Trata de resolver el A mí me dio problema. 35, pero con otros valores. Sí, claro, lo que pasa es que a todos los estudiantes les tiene que dar diferente porque cada que uno entra a la plataforma, el enunciado es distinto. Entonces la recomendación mía es, si llegó hasta allí, trata de resolverlo con mucha tranquilidad y verás que te vas a encontrar el resultado. ¿Qué otro problema me dijeron? ¿Qué otro problema me dijeron? Creo que fue el 7 que... El 10, para mí el 10, pero no sé si es que ese tema aún no lo hemos visto, que dice que una máquina... El 10 no se hacía. No se hacía ni el 7. Ni el El 7. 7 tampoco se hacía, ¿cierto? Ok. Bueno, listo. ¿alguien me estaba diciendo ahora que tenía problemas con otro número? Creo que era el 7 el que estaban diciendo, profe, que no se hacía. Yo era el ¿se 7, hacía pero o no ya se me hacía? acaban de Y decir el que no 3, se hace. perdón, ¿pueden por favor confirmar cuáles son los que realmente no se hacen? Porque el 3... El 3 tampoco se hacía. Ni el 3, ni el 7, ni el 9, ni el 10. Exacto, Ah, 3, yo sí 7, lo hice. 9 y 10. ¿Listo? El 9 lo hice y sí me dio. Pues, Ah, bueno, listo, me chévere. documenté. Ok, Bueno, muy chévere, bien. muy chévere, me alegra eso. Bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? 3, 7, 9, Profe, pero si a todos les aparecen los puntos diferentes, ¿cómo sabemos los que no? O sea, si nos aparece diferente el 3, El 3, gracias. ¿Este les dio? es el que no se hace. Aparece diferente los números, pero los enunciados son iguales. El enunciado es exactamente No, el sí, pero el profe dijo, dictó fue los números de los que no se hacen, más no el enunciado. Y si a mí me aparece diferente el No, número, los enunciados son Que los no mismos. aparece diferente. Los enunciados son los mismos para todo el salón. Lo que pasa es que los enunciados cambian porque los datos del problema son distintos, pero el enunciado es el mismo. Por ejemplo, a mí me aparece el 3 aquí. Cierto gas a 6 grados centígrados, a otro estudiante le puede estar apareciendo. Cierto gas está a 8, a otro. Cierto gas está a 9. ¿Listo? Por eso es que no lo vamos a hacer porque tiene que tener... Este problema, digamos, no tiene mucho que ver con lo que ustedes necesitan saber. listo, profe, gracias. Profe, entonces no se hace ni el 3, ni el 7, ni el 10. Por amor a Dios, allí en la tarea dice cuáles no.
¿Soy claro? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar con, entonces, con los problemas de las diapositivas. ¿Los comprendieron todos? Niños. De Cecilio en las diapositivas es todo muy claro, muy didáctico para que está muy bien. Listo, ok. Entonces aquí, bueno, ese es el problema número. Lo que pasa es que aquí la plataforma me tapa una parte de la diapositiva, pero bueno, sigamos. Ese es el problema número 7. Ese es el problema número 8. ¿Ya? ¿Hubo algún problema con este problema, el 8? Después de que nosotros resolvamos el 8, ya están todos resueltos. El problema 9 es exactamente el mismo problema 8. El que acabamos de ver ahorita, Sí. de la autoevaluación. Bueno, entonces terminemos el tema para que concluyamos la parte de termodinámica. ¿Listo? Concluyamos la parte de termodinámica. No nos quedaría pendiente, sino en la próxima clase, ver lo que es ondas y lo que es electricidad, lo que a ustedes les interesa. En la otra clase haríamos una especie de taller, donde ustedes todos vienen con las dudas que tengan hasta el momento y ahí terminaríamos el curso. Queda únicamente revisar las tareas y presentar la evaluación final. Entonces vamos a tratar de terminar el tema hoy. ¿Ya? Bueno, entonces empecemos con esto. Unidades de calor. ¿Listo? Aquí únicamente vamos a trabajar con esta partecita. El calor se mide en calorías. ¿Listo? Calorías. Y viene el caso del calor producido por el valor nutritivo de los alimentos. Entonces ustedes van a tener el caso de que cuando nosotros nos comemos una chocolatina Jet, allá adentro dice que la chocolatina aporta 300 kilo. Ay, no quiero escribir esto. 300 kilocalorías. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando el calor es procedente del valor nutritivo de los alimentos, aparece la famosa kilocaloría. Y una kilocaloría son 1000 calorías. ¿Ya? Entonces, cuando el calor es procedente del valor nutritivo de los alimentos, si en la chocolatina Jet dice que aporta 300 calorías y lo colocan con C mayúscula, esa C mayúscula significa que son 1000 calorías con C minúscula. Ahora, me explico por qué. Resulta que uno siempre piensa que el calor es el procedente de la estufa, cuando uno prende una candela, cuando uno prende una vela. Cuando uno calienta algún producto, algún alimento, como les estoy diciendo, con la estufa, con la vela, con la candela, el calor esperen que se quedó pegado acá. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, es que parece que el internet me está fallando aquí. Ya, entonces, bueno, entonces cuando vamos a tratar de borrar esto, esperen un minuto, niños. Bueno, termino aquí porque es que no quiere borrar lo que escribí. Entonces, cuando el calor es procedente del valor nutritivo de los alimentos,
el calor ya no se mide en calorías, sino en kilocalorías. Entonces me expreso en este aspecto, el ejemplo lo estaba dando con la chocolatina Jet. Entonces, una chocolatina Jet puede decirnos de que aporta un calor, bueno, ahora sí borró, un calor de 300 calorías. Entonces, esas 300 calorías, como provienen de los alimentos, se escriben con C mayúscula. Y la C mayúscula es igual a 1000 veces C minúscula. Entonces, una caloría procedente de los alimentos son 1000 calorías procedentes del calor. Y uno empieza a decir, bueno, pero ¿cómo relaciono yo lo que me como con lo que yo caliento? Entonces, resulta que para uno quemar las calorías que consume, tiene que hacer ejercicio. Y al hacer ejercicio, calienta los músculos. Y al calentar los músculos, produce calor. Esa producción de calor es la que se coloca con C mayúscula. Entonces, si les insisto, si la chocolatina Jet dice que proporciona 300 calorías, ¿qué tipo de calorías proporcionaría la chocolatina Jet? ¿Con C mayúscula o con C minúscula? Con C mayúscula. Exacto, con C mayúscula. Y si nosotros queremos convertirlas a calorías de calor, tendríamos que multiplicarla por ¿cuánto? Por 1000. Entonces, ese equivaldría a 300.000 calorías y de una vez le colocamos la C minúscula. ¿Y cómo se consumen esas 300.000 calorías, muchachos? ¿Cómo creen ustedes que se consumen? ¿Haciendo qué? Ejercicio. Ejercicio. Calentando los músculos. Ahora, recuerden de que si nosotros no hacemos ejercicio... Profe, lo siento, perdón. ¿Puedes volver a explicar lo de C mayúscula y C minúscula? Es que se me fue el internet por un momento. Bueno, por favor. Las calorías procedentes del valor nutritivo de los alimentos se escriben con C mayúscula, ¿listo? ¿Y una C mayúscula es igual a cuánto? A 1000. 1000 calorías. A 1000 calorías. Esta C minúscula es el calor procedente del calentamiento. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es calentamiento? El calentamiento es el producido por una vela, por la estufa, por el sol, por una candela, ¿ya? Y este C mayúscula es lo que se almacena en el organismo cuando nosotros comemos. ¿Cómo se quema las calorías que nosotros comemos? ¿Haciendo qué? Haciendo ejercicio. Y al hacer ejercicio es calentar los músculos y al calentar los músculos se queman las calorías almacenadas. Recuerden una cosa muy importante, muchachos. Todos sabemos qué pasa cuando almacenamos, digamos, un número indeterminado de calorías. Vamos creciendo, ¿listo? Pero crecemos a lo ancho. Entonces, es importante quemar las calorías. Y resulta que quemar las calorías es bien difícil. No es tan sencillo como prender una vela. Y todos sabemos, fíjense que uno empieza a subir y bajar gradas, a trotar dándole la vuelta al estadio, dándole la vuelta a la cancha. Pero darle la vuelta bastantes veces como para quemar las calorías es difícil. Por eso es que nosotros engordamos muy fácil, pero adelgazamos con mucha dificultad, porque quemar las calorías procedentes de los alimentos es bien difícil. Una cosa importante, dime. Perdón, una pregunta. O sea, que esa C chiquita lo que hace es indicar el número de calorías que nosotros debemos de quemar en nuestro cuerpo. Sí. No, también, no, la C chiquita lo que hace es medir las calorías y comparar las de los alimentos con las de calor, con las de calentamiento. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces ven, hasta aquí vamos a trabajar nosotros. La kilocaloría, miren aquí está, ¿ya? Entonces, si a ustedes llegan a preguntar, ¿una kilocaloría cuánto es? Pues resulta que la palabra kilo, ya ustedes saben cuánto vale. Recuerden, kilogramo, ¿cuánto es kilogramo? 1000 gramos. Kilocaloría son 1000 calorías. Y estas calorías con C mayúscula significan que provienen, ¿sí?, del valor nutritivo de los alimentos. Digamos, esta conversión de unidades que tenemos acá, no necesitamos verla.
O sea que las calorías provenientes de los alimentos son kilocalorías. Sí, son kilocalorías. Brutis. No Por eso sabía. es que quemarlas es tan difícil. ¿Listo? Bueno, entonces, sigamos. Ahora, es importante mostrar lo del termómetro clínico acá, por lo siguiente. ¿Qué relación tiene el termómetro clínico con lo que nosotros estamos viendo aquí? Ojo con esto. Resulta que nosotros podemos tomar la temperatura en el cuerpo humano en 3 puntos. En la axila, en la boca o en el recto. Y la pregunta que ustedes se van a contestar es la siguiente. ¿Por qué motivo nos dicen de que la temperatura normal es este valor? Y todos los valores son diferentes. ¿Ya? ¿Qué dirían ustedes? Primero, ¿por qué los valores son diferentes? Segundo, ¿cuál de todos es más confiable? El rectal, ¿no? Sí, pero ¿cuál es más confiable? ¿De temperatura o el termómetro? No, por eso, ¿cuál de los 3 valores que tenemos aquí es más confiable para usted como profesional de la salud? El axilar. ¿Ya? De la Primero lo axila. respondieron y después... Axilar, sí. Ya, el más confiable de todos es el rectal. Entonces, ahora explicamos por qué. La primera pregunta que yo les hice es eso. ¿Por qué si todos estos valores son los normales, por qué son diferentes? ¿Por qué no existe un solo valor para la temperatura normal del cuerpo? ¿No tienen idea? Entonces, Profe, bueno, ¿no sería porque, dependiendo del lugar, no era porque la temperatura es diferente? sí, por eso, es que eso es lo que está diciendo la tablita. En el recto, la temperatura es diferente que en la boca, y en la boca es diferente que en la axila. Eso es lo que dice la tabla. La pregunta es, ¿por qué no es la misma temperatura si esas son las temperaturas normales del cuerpo? Entonces, observen lo siguiente. Lo que les voy a decir es esto. ¿Listo? Lo que pasa es que en el recto la temperatura es más cálida, ¿no? Y por eso es más confiable. En caso de que, por ejemplo, un niño tenga fiebre, si tomas la temperatura en el recto y te da alta, es mucho más confiable. ¿Pero por qué? Porque allí me está marcando la temperatura de todos los órganos, o la más cercana a lo que son los órganos al interior del cuerpo, en tanto que las otras son ya más externas, donde la temperatura es menor, ¿no? En la piel, en la axila, donde están más al contacto con el medio ambiente, en tanto la otra está en contacto allá con los órganos internos del organismo. Bueno, Profe, es decir que si por lo menos uno tiene una temperatura de 37, ¿no le serviría medirle la axila? Bueno, entonces vean, póngale cuidado. Lo que dijo Elsa allí es correcto. Resulta que en el recto la temperatura es la temperatura de los órganos internos. Y resulta que en el recto no hay contacto con el medio ambiente. El medio ambiente está más frío que la parte interna. Entonces, cuando nosotros ponemos el termómetro en la axila o en la boca, siempre en esos 2 puntos hay contacto con el medio ambiente. Y al haber contacto con el medio ambiente, la temperatura cambia. El lugar más correcto es el recto, donde no hay contacto con el medio ambiente y la temperatura rectal es la temperatura de los órganos internos. Ese es el ideal. Fíjense que cuando le van a tomar la temperatura a un perro, pues no le pueden meter el termómetro a la boca porque se lo come. Entonces, tienen que tomarlo rectalmente. Pero no lo hacen porque allí sea más confiable, sino porque el perro se come el termómetro o lo daña. ¿Listo? Entonces, ahora, son diferentes los otros 2 valores, el A y el B, porque están en contacto con el medio ambiente. Y el medio ambiente es una temperatura mucho más fría que el cuerpo humano. Este ejemplo se pone porque estos termómetros que tenemos nosotros aquí, que se llaman termómetros clínicos, trabajan bajo la condición de equilibrio térmico. Entonces uno dice, ah, carajo, ¿por qué motivo el equilibrio térmico aquí? ¿Listo? ¿Por qué funciona el equilibrio térmico allí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el termómetro se pone en contacto con la piel o con el organismo, bien sea
en la parte exterior o en la parte interior, el termómetro tiene que esperar un tiempo para que la temperatura del organismo entre en equilibrio térmico. ¿Qué significa? Que el calor del organismo se traslada al calor del termómetro hasta que las temperaturas son iguales. Una cuestión importante, uno dice, bueno, pero ¿por qué motivo la marquita que hay aquí crece? Si ven ustedes aquí que hay una marquilla roja, ella a medida que la temperatura va creciendo, a medida que la temperatura aumenta, la marquilla va creciendo. Resulta que generalmente estos termómetros tienen en la parte interna mercurio. Y el mercurio se expande con la temperatura del cuerpo humano. Entonces, esa expansión hace que él crezca hasta aquí. De allí la habilidad que tienen ustedes de leer esa temperatura. Porque si ustedes son, digamos, como muy cuerdos con este asunto, leer la temperatura aquí es bien complejo, ¿ya? La única persona que yo admiro es a mi mamá, cómo hace para leer la temperatura allí cuando hay un problema en la casa. Ella dice 38,5, después 39,5, sale corriendo para la clínica, para el hospital, a buscar ayuda médica. Pero yo nunca he sido capaz de leer correctamente ese pedacito aquí. Por eso es que los termómetros ahora son digitales y no requieren sino de que la persona se acerque, por ejemplo, los que tenemos ahora, por radiación miden la temperatura. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué motivo tuvieron que poner un termómetro que mida a lo lejos? Y resulta pues que como lo recomendable es no tocar a ninguna persona, entonces él tiene que leer a una determinada distancia de la persona. ¿Listo? Y esto es por radiación. Bueno, esa es la partecita que viene allí explicando qué son los famosos termómetros. Viene algo importante, ¿ya? Viene algo importante. Vamos a escribir aquí todos en el cuaderno un tema, aparentemente es un tema nuevo para todos, y le vamos a colocar aquí cambios de estado. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuántos estados tiene la materia? ¿Ya? ¿Cuántos estados consideran ustedes que tiene la materia? Entonces, piénsenlo antes de responder. ¿Cuántos estados tiene la materia? Entonces uno dice, sólido, el primer estado, ¿cierto? El segundo estado, ¿cuál es? Líquido. Y el tercer estado, gaseoso. Hay un cuarto estado que se llama plasma. Y resulta que en medicina el plasma sirve para curar, para cicatrizar heridas, cuando el plasma es frío. Pero nosotros no lo trabajamos aquí porque esa parte de la curación de las heridas, o que sanen rápidamente las heridas, que haya buena cicatrización y rápida, es novedoso. Entonces únicamente vamos a contentarnos con saber de que los estados de la materia son, primero, sólido, segundo, líquido y tercero, gaseoso. Lo importante que nosotros vamos a ver aquí y el problema que vamos a resolver es este. ¿Qué pasa cuando el hielo se derrite? ¿Ustedes van a trabajar con hielo? Sí. Entonces necesitamos conocer ese proceso de fusión del hielo. Sí. Cuando el hielo se derrite, pasa del estado sólido ¿a cuál? Al líquido. ¿Cómo se llama el proceso termodinámico por el cual un sólido pasa a ser líquido? Se llama fusión. ¿Listo? Y uno dice, bueno, ¿el hielo se puede derretir únicamente calentándolo? Pues no hay problema que uno pueda derretir hielo. Fíjense que yo con mi mano, yo puedo coger un poquito de hielo con mi mano y lo derrito. Y uno dice, fundo el hielo. O sea que hace el primer proceso de fusión. Todos estamos acostumbrados a jugar con el hielo en la boca. ¿Qué pasa cuando metemos hielo en la boca? También lo fundimos. Entonces, ese proceso de fundir un sólido y convertirlo en líquido se llama fusión. ¿Soy claro hasta allí? Entonces, para fundir un sólido se requiere calor, ¿ya? Entonces, fíjense que el procedimiento en química sería este. Le ponen a uno una rayita, arriba le ponen lo que vamos a fundir, por ejemplo, un cubito de hielo, y abajo le ponen un triangulito. Este triangulito, si lo pintan aquí de negro, ¿ya? Significa que el cuerpo que está arriba se está calentando
Ah, bueno, entonces uno dice, bueno, si yo coloco un cuerpo aquí y le pongo un triangulito acá abajo y el triangulito lo lleno de negro, lo sombreo de negro, ¿significa que el cuerpo está en la estufa? Sí. ¿Qué significa? Que está recibiendo calor. ¿Listo? Entonces, al recibir calor, el cuerpo pasa por el primer cambio de estado que se llama fusión. Se convierte en líquido. ¿Listo? ¿A qué temperatura se funde el hielo? Entonces empecemos a trabajar con el hielo, ¿ya? La temperatura de fusión del hielo es 0 grados centígrados. O sea que el hielo se funde a 0 grados centígrados. ¿Qué significa que el hielo se funde? Que se convierte en agua. Bueno, cuando ya todo está en agua, seguimos calentando. O sea que vuelvo y dibujo el triangulito aquí y lo relleno. ¿Hasta dónde caliento el agua? Hasta que se me convierte en ¿qué? ¿En líquido? No, el agua es líquida. Primero, se convierte en vapor de agua. Exacto. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Primero, el agua es sólida. ¿Cómo llama el agua sólida? Hielo. Hielo. Después el agua es líquida. El agua líquida, pues, es agua. Y finalmente, si nosotros seguimos calentando el agua, se convierte ¿en qué? Vapor de agua. En vapor de agua. Recuerden una cosa. En vapor de agua. Y el tercer estado que se convierte allí se llama gaseoso. ¿Cómo se llama el proceso para convertir un líquido en gas? ¿Se llama cómo? Evaporación. Entonces, ¿cuántos estados vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar 2 estados. El primero que es fusión y el segundo que es evaporación. ¿Soy claro hasta allí? Sí, profe. Bueno, entonces bien, siempre esto se hace calentando. La pregunta es la siguiente. ¿Será que de gaseoso yo puedo pasar a líquido? Sí. ¿Pero entonces necesito calentarlo? No. Al contrario. En lugar de suministrarle calor, tengo que sacarle calor. Y el gas se me convierte en líquido. El proceso inverso se llama condensación. ¿Y el líquido lo puedo convertir en sólido? ¿Será que el agua la puedo convertir en hielo? Sí. ¿Cómo se llama el proceso? Solidificación. ¿Listo? Entonces, este proceso... Profe, ¿me puede por favor repetir la condensación? Ya, ¿qué no entendió? Me enredé. ¿Que de gaseoso pasa a líquido? Exacto, allí lo dice. ¿De gaseoso pasa a qué? A líquido. Listo, profe. ¿Cómo se llama ese proceso? Condensación. ¿Y de líquido a sólido cómo se llama? Solidificación. Exacto, entonces miren, sino que lea, que mire el diagrama y trate de interpretarlo. ¿Listo? Entonces, no nos interesa, por el momento, no nos interesa estos 2 procesos que les voy a rayar aquí. El de sublimación inversa ni el de sublimación. ¿Qué es sublimación? Convertir hielo directamente en gas sin pasar por líquido. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo hace uno para convertir hielo en líquido? Y muchas veces, para uno conservar órganos, ¿ya? Tiene algo que se llama hielo sólido. Que alguien ha visto cuando un hielo empieza a evaporarse, hasta que se desaparece, sin necesidad de volverse líquido. Sí. No. ¿Cómo llama ese hielo? Hielo seco. Hielo seco, perfectamente. El hielo seco tiene esa característica. Usted lo compra porque realmente hacerlo es muy difícil. Hacerlo en la nevera es muy difícil porque el hielo seco es una cosa diferente al agua. Usted lo compra y apenas lo pone en contacto con el medio ambiente, empieza a echar ¿qué? Humo. Como vapor. Exacto, pero ese humo no es caliente como el que procede de los incendios. Ese humo es frío. ¿Qué significa eso? Que el hielo se está convirtiendo ¿en qué? En gas sin pasar por líquido. El hielo seco sufre de la sublimación. Y coger el gas
y volverlo sólido, o sea, por acá por debajo, ya también se puede, se llama sublimación inversa, pero ninguno de los dos casos son aplicables en la parte de la salud. O sea que, ¿cuántos procesos vamos a ver nosotros? Primero, fusión. ¿Qué significa fusión? Convertir un sólido en líquido. Entonces uno dice, bueno, ¿solamente el hielo se puede convertir en líquido? Un metal lo podemos calentar, hasta que uno dice, el metal se funde. Y en ese momento en que se funde, el metal se convierte en líquido. Y si nosotros seguimos calentando ese metal líquido, lo evaporamos y se convierte en gas. ¿Listo? Pero de todos los procesos que nosotros utilizamos en salud, el único que vamos a usar es el del agua. Entonces, bueno, apuntémonos un punto allí. Vamos a trabajar únicamente con agua. ¿En cuántos estados vamos a trabajar con el agua? En 3 estados. ¿Cómo llama el agua sólida? ¿Cómo se llama? Hielo. Hielo. ¿Cómo se llama el agua líquida? Agua. Agua. No más, no lo compliquemos. ¿Y cómo se llama el agua en estado gaseoso? Vapor. Vapor. Entonces, de los 3 estados, ¿cuál de los 3 se utiliza para esterilizar las clínicas, los quirófanos, en salud, los consultorios médicos, los consultorios odontológicos? Entonces uno dice, bueno, yo puedo utilizar algún elemento químico, pues vamos a poner el más sencillito de todos que nosotros utilizamos en nuestras casas, el cloro. ¿Ya? ¿Y cuál es el cloro que nosotros utilizamos? ¿Cómo le llamamos al cloro de la casa? Hipoclorito de sodio. Exacto. ¿Cuál es el nombre del hipoclorito de sodio? El nombre comercial. Hay varios. Está Límpido, ¿no? Límpido. Sí, Me encanta, me encanta. Entonces utilizamos límpido, ¿ya? Pero no. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar aquí para hacer los procedimientos de esterilización? El vapor de agua. ¿Estoy claro? Y empecemos. ¿Por qué motivo se utiliza el vapor de agua? Porque el vapor de agua, ¿ya? Se produce cuando el agua está hirviendo. Piensen lo siguiente. El agua hierve a 100 grados centígrados. El agua nunca aumenta su temperatura de 100. En el momento en que llega a 100, empieza a convertirse de líquido, empieza a convertirse ¿en qué? En gaseoso. Y hay una propiedad muy grande de que el gas que proviene del hervor del agua, que se llama vapor, es más caliente que el agua hirviendo. Yo les contaba en la clase pasada de que el agua hierve a 100 y que el vapor de agua sale a 150 grados centígrados. Entonces la pregunta que ustedes empiezan a hacerse, bueno, ¿cuál quema mucho más? ¿El vapor o el agua hirviendo? El vapor. Exacto, entonces quema muchísimo más el vapor. Y para desinfectar, empiezan las bacterias. Fíjense que las bacterias empiezan a morir por encima de los 70 grados centígrados. Es muy diferente al virus, ¿no? Las bacterias, hay bacterias que resisten hasta los 100 grados centígrados y uno le preguntan, bueno, pero ¿por qué una bacteria resiste hasta los 100 grados centígrados? Porque hay bacterias que están encapsuladas. Y si están encapsuladas, no han salido a la vida. Por lo tanto, aguantan. En una cápsula, hagan de cuenta un huevo tibio. La bacteria está dentro de la cáscara de huevo. Y resulta que la cáscara de ese huevo donde está la bacteria aguanta los 100 grados centígrados. Pero no todas, ¿no? Entonces las bacterias empiezan a morir a partir de los 70 para arriba. ¿Listo? Y si nosotros queremos estar seguros de una buena desinfección, aplicamos una temperatura de 150 grados. ¿Y quién nos proporciona 150, muchachos? El vapor de agua. ¿Soy claro hasta allí? Sí. Profe, los virus mueren con temperaturas altas, ¿cierto? Y las bacterias pero- con temperaturas bajas. No. Al contrario. El virus que nos aqueja en este momento muere con temperaturas de 25 grados para arriba, de 30 a los 30. Por eso es que el organismo se empieza a calentar tanto cuando nosotros tenemos el virus en el cuerpo.
Porque el organismo es el primero encargado de eliminarlo. ¿Y cómo lo elimina? Poniendo la temperatura en 38, con una fiebre altísima, ¿ya? Tratando de eliminar el virus. Los virus empiezan ¿cómo se dice? A desactivarse a partir de los 30 grados, pero no todos, ¿no? El que nos aqueja en este momento, después de los 30 grados, empieza, no se dice morir porque los virus no son materia viva. Las bacterias sí empiezan a morir a partir de los 70 grados centígrados. Por eso es que hay que hervir la leche, porque la leche trae bacterias. ¿Listo? Bueno, hasta aquí soy claro. Niños, yo necesito Sí, profe. que hagamos un ejercicio. Miren, tengamos hielo sólido. Aquí tenemos hielo sólido. ¿Listo? Resulta que el hielo empieza a cambiarse de sólido a líquido a 0 grados centígrados. ¿Listo? Cuando todo el hielo se ha convertido en agua, todavía está a 0 grados centígrados. Entonces uno dice, bueno, el hielo cambió de estado de sólido a líquido con la misma temperatura. Ojo con esto que les acabo de decir. Los cambios de estado o cambios de fase, cambios de estado, van escribiendo esto que aquí es donde se resuelven los próximos problemas. Cambios de estado, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué es cambiar de estado? Volver el hielo agua. ¿Y qué es volverlo agua? Cambiarlo del estado sólido al estado líquido. Ese cambio de estado se hace a temperatura constante. Entonces, la pregunta es, bueno, pero para cambiar el hielo de sólido a líquido hay que calentarlo. Sí, porque si no lo calentamos, no cambia. Veamos. Metámonos mentalmente un cubo de hielo a la boca. Que la pregunta es, ¿cuál de los dos está más caliente? ¿La boca o el hielo? La boca. La boca. Entonces empieza a haber una transferencia de calor de la boca al hielo. Y el hielo empieza a derretirse. Entonces, hasta que todo el hielo se haya derretido, ¿sí? Que todo el hielo se haya convertido en agua, la temperatura permanece constante. Y entonces la pregunta es la siguiente, bueno, pero entonces, ¿cómo se calcula el calor? Fíjense que el calor se calcula de esta forma. Masa por calor específico por cambio en la temperatura. La pregunta es, si yo paso el cuerpo de sólido a líquido, ¿hay cambio de temperatura? No. No hay cambio de temperatura. O sea que el cambio de temperatura aquí valdría 0. Entonces, ¿cómo se calcula ese calor? Vienen dos casos. Uno que es fusión y el otro que es evaporación. Entonces, el calor se calcula con esta ecuación. Calor es igual a masa y aparece una incógnita nueva que es L. Y se le coloca un valor abajo. Por calor latente de fusión. ¿Qué significa esto? Como el hielo, perdón, para cambiar de estado de sólido a líquido se hace a temperatura constante, estoy hablando del hielo, entonces este delta de T valdría 0, porque la temperatura final y la temperatura inicial es la misma. Entonces, ¿cómo se calcula? Con esta ecuación. Calor es igual a masa por calor latente de fusión. Aparece LF. ¿Y qué es LF? Vamos a ponerlo aquí. Es igual. Vamos a apuntarlo todos porque este es un nuevo término que hay acá. Voy a borrar todo porque ya se me llenó el tablero. Entonces digo yo, calor es igual a masa por calor latente y hay una F aquí. El calor latente de fusión del agua es 80 calorías por gramo. ¿Qué significa eso? Que para fundir 1 gramo de hielo se requieren 80 calorías.
¿Listo? Y aparece el calor latente de fusión. Este calor latente, esta ecuación, se aplica en los cambios de estado de sólido a líquido, que se llama fusión. Viene el otro caso. ¿Qué pasa cuando pasamos de líquido a gas? ¿Cómo se llama el calor? ¿Cómo se llama el proceso para cambiar de líquido a gas? ¿Cómo se llama? Evaporación. 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 Entonces, la pregunta que uno se haría es la siguiente. Nosotros somos capaces de derretir hielo, ¿cierto? Todos somos capaces de derretir hielo con la mano, con la boca. Usted coge un trozo de hielo con la mano, ¿ya? Y lo derrite. Si se lo mete a la boca, lo derrite. O sea que nosotros somos capaces de fundir hielo. La pregunta es la siguiente. ¿Somos capaces de evaporar agua? ¿Coger un poquito de agua en la mano y volverla a vapor? Pero con ayuda de la estufa, No, ¿no? porque la temperatura No. se requiere más temperatura que la corporal. Se requiere muchísimo más calor. O sea que para evaporar agua, ya este calor no me sirve. Entonces, ojo con esto. ¿A qué temperatura empieza a hervir el agua? Entonces uno dice, ya vamos para el otro cambio de estado. Vamos, borramos todo eso, ¿ya? Y dice uno, bueno, ya sólido lo hice. Pasemos a líquido. ¿A qué temperatura empieza a hervir el agua? Entonces ya sabemos que la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Cuando toda el agua se haya evaporado y se haya vuelto vapor, la temperatura sigue siendo 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué ocurrió en este pedacito cuando la temperatura estuvo en 100 grados y se mantuvo hasta 100 grados? Toda el agua se convirtió en ¿qué? En vapor. ¿Listo? Entonces, el segundo cambio de estado, que es pasar de líquido a gaseoso, también se hace a temperatura constante. Entonces, ¿cómo calculamos el calor que uno le mete aquí? Se calcula de esta forma. Calor igual a la masa por calor latente de fusión. Concentrémonos en el agua. El calor latente de fusión. El calor latente de fusión. Perdón. Aquí me estoy equivocando. Calor es igual a masa por calor latente de evaporación. Perdonen que tengo tos. Esta B significa que estamos pasando de líquido a gas. Estamos evaporando. El calor latente de evaporación del agua es igual a 540 calorías por gramo. Entonces la pregunta que nosotros hacemos aquí, para fundir hielo, el calor latente de fusión del hielo es ¿cuánto? 80 calorías por gramo. ¿Qué es más fácil? ¿Fundir el hielo o evaporar agua? Fundir el hielo. Fundir el hielo, porque se requiere menos calor. Y nosotros somos capaces de fundir el hielo con la mano o con la boca. Pero evaporar agua, ¿sabe quién es el único que hace eso? El sudor. Resulta que cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, pilas con esto, y es allí donde ustedes convierten la energía acumulada en los alimentos, la convierten en calor. Cuando estamos haciendo ejercicios, pero ejercicio fuerte, ¿ya? Cuando estamos sudando copiosamente, ustedes no han notado que el sudor empieza a secarse, el sudor empieza a evaporarse, y uno dice, sí. Entonces resulta que el organismo se calienta tanto que es capaz de producir 540 calorías para evaporar el sudor. Únicamente sucede allí. ¿Soy claro? O sea, que fundir hielo es una cosa y evaporar agua es otra cosa. ¿Listo? Entonces, vamos al ejemplo. Segunda pregunta. ¿Soy claro hasta allí? Sí. Niños. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a la próxima Una diapositiva. pregunta, como hay veces que uno hace como mucho ejercicio y así, uno siente que empieza como a sudar frío, o sea, ¿por qué se debe eso?
Ah, ya, no empieza a sudar frío. Porque cuando uno suda frío es cuando está enfermo. Cuando uno empieza a evaporar el sudor, le produce frío. Esa es otra cosa. ¿Ya? Ah, ok. Cuando el cuerpo empieza a evaporar el sudor, ¿ya? Se produce frío porque el cuerpo está tan caliente que cualquier temperatura que uno sienta por debajo la siente fría. ¿Ya? Y usted puede estar aquí, digamos, en Cali, digamos, trotando en la calle Quinta, al mediodía, y resulta que el cuerpo está tan caliente que usted siente la temperatura de Cali, el viento que le está pasando, lo siente frío. Pero si usted no estuviera trotando, el calor sería inmenso. ¿Ya? Pero eso es una cuestión de sensación térmica. ¿Estoy claro? Ah, bueno, gracias. Entonces, digamos, observen lo que pasa aquí. Cambios de fase, cambios de estado de la materia. ¿Listo? Entonces, miren aquí. El primer dibujito que tenemos es hielo. ¿A qué temperatura está el hielo? A 0 grados centígrados. ¿En qué se convierte el hielo cuando lo calentamos? Lo primero que hace en convertirse el hielo es en agua. Líquido. No, el hielo se convierte en agua. ¿Ya? Allí no hay secreto para nadie. Todo hielo primero se convierte en agua. Si seguimos calentando el agua, se convierte en vapor. Pero primero se convierte en agua. Pero para convertirse en agua, todo lo hace ¿a cuántos grados? Lo hace a temperatura constante. Entonces uno diría, ah, bueno, ¿cuánto vale la temperatura inicial? ¿Vale? 0. ¿Cuánto vale la temperatura final? 0. Ah, o sea que el hielo se derrite a 0 grados. Sí. ¿Hay cambio de temperatura? Si ustedes dirían, temperatura final menos temperatura inicial, ¿cuánto les daría? 0. No hay cambio de temperatura. Entonces, ¿cómo calcularíamos el calor? Porque yo podría decir, no, pero es que yo solamente conozco esta ecuación. Calor es igual a más por calor específico del hielo por cambio en la temperatura. ¿Cuánto vale el cambio de temperatura aquí? Manuela. 0. Vale 0. Entonces, esta ecuación no me serviría. Entonces, ¿cuál me serviría? Q igual a masa por calor latente. La pregunta es la siguiente. ¿Se está fundiendo o se está evaporando? Entonces, como se está convirtiendo hielo en agua, entonces es calor latente de fusión. Este datico empecemos a familiarizarnos con él porque es como una constante. ¿Cuánto vale el calor latente de fusión? 80 calorías por gramo y nunca les va a cambiar. Profesor, ¿es el mismo que el del hielo? Por eso, ¿de qué estamos hablando aquí? Concéntrate, ¿qué estamos hablando aquí? Del hielo, ¿Para pasarlo a qué? a líquido. A agua, exacto. Entonces, fíjense que aquí la ecuación me dice 80 kilocalorías por kilogramo. Entonces, trabajémoslo en calorías por gramo, o sea que solamente colocaríamos 80 calorías, 80 ya no me quiero escribir esto. 80 calorías por gramo, que es lo mismo decir 80 kilocalorías por kilogramo. ¿Listo, muchachos? Miren lo que sucede ahora. Calorías con C chiquita, con las calorías con C Sí, grande. exacto, con C chiquita, con C chiquita. O sea, las de C chiquita son las que resultan siempre de Q es igual. Son las que resultan siempre del calor. De calor. Del calor. Espera que no me quiere borrar la pantalla. Esperemos un minutico mientras se refresca acá. No quiere borrarme la pantalla. Bueno, alcanzan a ver en la parte de abajo, no se alcanza a ver, ¿cierto?
a ver, ¿por qué no me quiere borrar la pantalla? Porque es tan desobediente. Ya, ahora sí. Entonces tenemos... Bien, este fue el dibujo que presentamos. ¿Listo? Miren el siguiente. Calor latente de evaporación. Ahora, cogemos el agua, pero ya la pasamos de 0 hasta donde tenemos que calentarla. La calentamos hasta 100 grados centígrados, ¿cierto? ¿Por qué motivo paramos en 100? Porque en 100 ocurre el segundo cambio de estado. El primero es pasar de sólido a líquido. El segundo, de líquido a gaseoso. ¿A qué temperatura empieza a evaporarse el agua, niños? A 100. A 100 grados centígrados a condiciones del nivel del mar. Exacto, a 100 grados centígrados si estamos a nivel del mar. Perfecto. Y digamos, ¿cómo se llama el cambio de estado para pasar de líquido a gaseoso? ¿Se llama? Evaporación. Entonces, toda el agua se convierte primero en vapor. ¿Ya? Cuando toda el agua se convierta en vapor, la temperatura no sube. Cuando el vapor se sobrecalienta, cuando ya toda el agua es vapor. Pero mientras se está convirtiendo el agua en vapor, la temperatura es ¿qué? Constante. Entonces, ¿cómo calculo yo el calor que hay que suministrarle al agua para convertirla en calor? En vapor, perdón. Entonces se calcula de esta forma. Calor es igual a masa por calor latente de evaporación. ¿Por qué coloco evaporación? Es lo mismo fundir hielo que evaporar agua. ¿Qué me dicen? No. No. Requiere más cantidad de energía calórica para Exacto, entonces, evaporar que para fundir el ¿qué hielo. cantidad de calor se necesita para evaporar agua? 540 calorías por gramo. Miren de que para fundir hielo se necesitan únicamente 80, pero para evaporar agua, 540. ¿Cuál es la única agua que es capaz de evaporar el organismo? Recuerden que ya lo dijimos. ¿Cuál es? La del sudor. El sudor. Si ustedes son digamos, detallistas, cuando una persona está sudando, la piel empieza a sentírsele con granitos sólidos, ¿ya? Entonces, el agua se fue, pero los sólidos que tienen el sudor quedan pegados a la piel. Cuando un futbolista juega un partido de fútbol, es capaz de evaporar hasta 2 kilos de agua. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ellos bajan 2 kilos. Sí, como mínimo. Los ciclistas son capaces de evaporar hasta un poquitico más de 2 kilos. Por eso es que las personas que hacen ejercicio fuerte necesitan hidratarse, porque si no, el corazón les falla. ¿Soy claro hasta allí? Pues, ¿sabe que la cantidad que uno evapora o suda es la misma cantidad que uno baja en kilos, en masa? La misma cantidad que uno baja en kilos. ¿Por qué motivo? Pues porque es que es muy simple, mire. El agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Y si usted tiene 1 litro, tiene 1 kilogramo. Y si usted es capaz de evaporar 2 litros de agua, entonces, ¿qué cantidad de agua sacó de su organismo? 2 kilos. Y si usted y si usted sacó de su cuerpo 2 kilos de más, pues tiene un peso menor equivalente a todo lo que sudó. Por eso es que es tan importante, sobre todo ustedes que están jóvenes, muchachos, porque cuando uno está joven es capaz de hacer ejercicio, ¿cómo se dice? Al punto en que suda copiosamente. Fíjense una cosa, cuando las personas empiezan a ser mayores, ya, a tener más edad, a ser viejitos, entonces empieza usted a notar de que ya no suda tanto. Ustedes sudan cuando están jóvenes. Entonces, por favor, hagan ejercicio ahora que pueden sudar. Vean el caso importante que presenta el problema.
Resulta que el agua tiene un calor específico de 1. Esto lo vimos desde un principio. El hielo tiene un calor específico diferente al agua, 0.5. El vapor de agua tiene un calor específico diferente al agua, 0.4. Por eso es que el vapor se calienta muchísimo más que el agua, porque su calor específico es mucho más pequeño que el agua. Recuerden bien el ejemplo que se dio con la arena. La cantidad de calor que recibe la arena y la cantidad de calor que recibe el mar es la misma. Pero ¿cuál de los dos se calienta más? ¿La arena o el mar? Se calienta muchísimo más la arena. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué la arena se calienta más que el mar? Porque el calor específico de la arena es más pequeño que el calor específico del mar. Entonces, por eso es que el vapor se calienta más. El vapor se calienta más que el agua hirviendo. Calor latente de fusión, 80. Calor latente de evaporación, 540. Para fundir un gramo de hielo, se requieren 80 calorías. Para evaporar un gramo de agua, se requieren 540 calorías. ¿Listo? Entonces, miren aquí. El ejercicio, que es el último que se ve en el tema de termodinámica, es este. Vamos a convertir 10 gramos de ¿qué? De hielo. ¿En qué lo vamos a convertir? En vapor a 150 grados. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de calor se requiere para convertir hielo? ¿El hielo a qué temperatura está? A menos 10 grados centígrados. Y vamos a convertirlo en vapor de agua a 150. ¿Soy claro con el problema? ¿Niños? Sí. Bueno, entonces, por favor responda porque aquí necesitamos estar muy seguros de que estamos comprendiendo el tema porque el ejercicio es único, es el único ejercicio que se resuelve. Entonces, vean lo que se plantea. ¿Qué se debe hacer primero? Resulta que el hielo está a menos 10. Y a menos 10 no se derrite el hielo. O sea que hay que llevarlo al punto donde el hielo alcanza su primer cambio de estado. ¿En dónde alcanza? A la diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Voy a devolverme un poquitico. Listo. Entonces, resulta que el hielo está a menos 10 grados centígrados. ¿Listo? Menos 10 grados centígrados. El primer procedimiento que se hace es llevar el hielo desde menos 10 hasta 0. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hay que llevar el hielo de menos 10 a 0? Porque en 0 ocurre el primer cambio de estado. Entonces, se lleva el hielo de menos 10 grados hasta 0. La pregunta es la siguiente. ¿Aquí hay cambio de temperatura? ¿No? Niño. Niños, háblenme para ver si estoy oyendo. Sí, sí, ya volvimos a conectar, nos tocó salir, porque parece que se cayó, no sé, a usted si se le cayó la red, entonces tocó, salga y vuelva y entre para que vuelva y enganche. Bueno, entonces, ¿aquí hay cambio de temperatura? ¿Sí? Es que hubo un problema con la red, no sé sinceramente qué pasó. Nosotros escuchamos, profe. ¿Usted nos escucha a nosotros? No les escucho, pero les escucho muy bajitico. Espérense un momentico. No me vayan a colgar todavía. ¿Allí me escuchan? Le escuchamos, pero no lo vemos.
Bueno, ok. Movimos la pantalla. ¿Ahí me escuchan? Escuchando, sí, pero no vemos o yo no veo la pantalla por lo menos. Bueno, listo, ya arreglamos eso. Ok. ¿Ahora sí vemos la pantalla? Así. Ahora sí está muy bien. Bueno, listo. Entonces, el primer cambio de temperatura, bueno, ya no puedo presentarles como los tenía en un principio. Lo primero que se hace es calentar el hielo. Aquí hay cambio de temperatura. Entonces uno dice, sí hay cambio de temperatura. ¿Cuál es la temperatura final? 0. La temperatura -10. final, -10. ¿Cómo calculo el calor absorbido? Con esta ecuación. Después de que yo tenga el hielo en 0 grados, lo cambio de fase. Mírenlo, aquí está el segundo paso. En el primer cambio de fase, ¿hay cambio de temperatura? Niños. No, no hay cambio de temperatura. ¿Aquí hay cambio de temperatura? En cambio de fase, no. ¿Cómo? De fase no hay cambio de temperatura. No hay cambio de temperatura porque hay un cambio de fase. La temperatura se realiza, el cambio de fase se realiza a temperatura constante. Entonces, ¿cómo calculamos el calor? Como el producto de masa por calor latente de fusión. ¿Cuánto vale el calor latente de fusión? 80 calorías por gramo. Después de que todo el hielo se haya convertido en agua, calentamos el agua hasta llevarla a su segundo cambio de estado. El segundo cambio de estado sucede a 100 grados centígrados. ¿Allí hay cambio de temperatura? Sí. Y sí hay cambio de temperatura. Sí, hay cambio de temperatura. ¿De dónde a dónde? De 0 a 100. ¿Qué ecuación utilizamos? La primera ecuación que se les había dado. Cuando ya toda el agua esté hirviendo, entonces aplicamos el segundo cambio de estado. El segundo cambio de estado es evaporar. Evaporar. ¿Listo? ¿Dónde se evapora el agua? Cuando el agua empieza a hervir a 100 grados centígrados, ¿sí? Y cuando ya toda el agua se haya hervido, ¿cómo se calcula el calor? Se calcula con la ecuación Q es igual a M por L Q es igual a M por L de evaporación. ¿Por qué coloco aquí evaporación? Porque estamos pasando el agua de líquido a gaseoso. Estamos evaporando el agua. Entonces, estos dos rojitos que hay aquí se calculan con la ecuación M por L. Y finalmente, se coloca, cuando ya todo el agua esté en vapor, se empieza a calentar el vapor al punto de llevarlo de 100 a 150. Se utiliza la ecuación número 2. Revisen, por favor, el problema. Vayan revisándolo, que voy a hacer lo siguiente. Primero, ¿cuál es el primer procedimiento que se hace? Calentar el hielo. Niños. Sí, profe, lo estamos escuchando. Medina. Sí, señor. Calentar el hielo. ¿Hay cambio de temperatura para calentar el hielo? Sí. Sí. ¿Desde dónde se cambia? Desde -10 hasta 0. ¿Cuál es la temperatura inicial? -10. ¿Temperatura final? 0. 0. ¿Listo? Bueno, después de que llevemos el hielo a 0 grados, ¿qué se hace?
hay el primer cambio de fase. Los cambios de fase se realizan a temperatura constante. ¿Qué ecuación se utiliza? Masa por calor latente de fusión. ¿Por qué calor latente de fusión? ¿Cuánto vale el calor latente de fusión? 80. Entonces, vienen dos preguntas iniciales. En la primera, ¿cuánto vale la masa del cuerpo aquí? Entonces, ¿la masa es cuánto? 10 gramos. En el estado inicial tenemos hielo. ¿Qué calor específico utilizamos aquí? ¿Utilizamos el calor específico del agua o utilizamos el calor específico del hielo? El hielo. Del agua. Por eso, ¿pero en qué estado está el agua en este punto? El hielo. ¿Sólido o líquido? Sólida. Sólido. Y entonces, ¿cuál de todos esto es sólido? ¿Agua o hielo? Hielo. Entonces utilizamos el calor específico Del hielo. del hielo. ¿Listo? Entonces vamos. Cuando ya todo el agua se haya derretido, o sea que la pasamos en el primer cambio a fusión, entonces, ¿qué calor latente utilizo aquí? ¿Utilizo el de fusión o el de evaporación? El de El de fusión. El de fusión. ¿Cuánto vale el calor latente de fusión? 80 calorías por gramo. ¿Y cuántos gramos tengo? 10. 10. Entonces, multiplico 10 por 80 y me daría 800. Ahora, sigo. ¿Qué pasa cuando ya tengo todo el hielo convertido en agua? Porque este proceso que hay acá convirtió el hielo en agua. ¿Ahora qué hago? Caliento el agua. ¿De dónde a dónde la caliento? Ya la tengo a 0 grados. ¿La llevo hasta dónde? Hasta 100 grados. ¿En ese proceso hay cambio de temperatura? Sí. Sí. ¿Cuánto vale el cambio de temperatura? De 0 a 100. 100 Vale grados. 100 grados centígrados. La temperatura inicial es 0, la temperatura final es 100. Por lo tanto, puedo encontrar acá, delta de T. ¿Cuánto vale la masa de este procedimiento? Los mismos 10. 10 gramos. ¿Cuál es el calor específico que utilizo aquí? ¿Utilizo el del hielo o utilizo el del agua? El del agua. El del agua. ¿Cuánto vale el calor específico del agua? 1. 1. ¿Listo? Después de que yo tenga el agua a 100 grados centígrados, el agua empieza a hervir. ¿Y qué pasa cuando el agua empieza a hervir, muchachos? Empieza a sufrir el segundo cambio de estado, pasando de líquido a gaseoso. Entonces, el cambio de estado número 2, ¿cómo se llama? Evaporación. La evaporación se realiza a temperatura constante, a 100 grados centígrados. Entonces, ¿hay cambio de temperatura en la evaporación? No. ¿Qué ecuación utilizo? Masa por calor latente de evaporación. En este caso, ¿cuál es el calor latente que utilizo? L. ¿El de fusión o el de evaporación? Evaporación. De evaporación. Y finalmente, cuando ya toda el agua la haya pasado de líquido a gaseoso, aquí en este punto que estoy tocando acá, ya todo es vapor. Entonces empiezo a calentar el vapor. ¿Y de dónde a dónde lo caliento? De 0 a 150. Entonces, ¿cuántos procesos tengo que tener? 1, 2, 3, 4 y finalmente 5. ¿Y cómo calculo el calor total? Sumando todos los calores individuales. Entonces la pregunta es la siguiente. Aquí, en el último procedimiento, aquí, tengo vapor. ¿Ya? ¿Hay cambio de temperatura? Sí, porque la temperatura empezó en 100 y terminó en 150. Entonces, por eso utilizo esta ecuación. ¿Qué calor específico utilizo aquí? ¿El del sólido, el del líquido o el del gaseoso? El gaseoso. El gaseoso. El del gaseoso. Entonces, ¿en qué consiste la tarea que ustedes van a resolver, muchachos? ¿En qué consiste? ¿Ya? Van a hacer los cálculos
hasta llegar al resultado final. Este es el problema número 12 del taller. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos, preguntas. Vayan pensando qué tipo de preguntas se les ocurre. Yo tengo una pregunta. ¿Esas calorías son todas de la misma naturaleza? Todas son calorías de calor. De calor. No son las calorías de la C grande. O sea que para convertir ese tipo de ejercicios primero hay que tener en cuenta, o sea, las fases, los cambios de estado que tiene el Esa cuerpo. es la pregunta. Ve, perdón, esa es la respuesta. Fíjense que usted misma se la está dando. Para tener en cuenta hay que hacer ¿qué? ¿Cuántos cambios de estado hay? El cuerpo. ¿Cómo se llama el primer cambio de estado? Fusión. ¿Y el segundo cambio de estado? Evaporación. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho eso. Entonces, preguntas, ¿qué preguntas tienen hasta el momento? Niños. Ya ninguna. ¿Ninguna? Pero, pues para mí ninguna. Falta ver el resto de personas. Piénsenlo. ¿Listo? Entonces, voy a tomar una fotografía. Por favor, todos se ponen con la cámara. Todos ponen la cámara, por favor. Fíjense que ahí yo no me estaba viendo. ¿Ustedes notaron eso? Listo, qué bien. Manuela, ya se me ha olvidado tu cara. Catalina, Paula Botina. ¿Listo? Todos. Isabela, Ferrer. Muy bien, los veo todos. Qué chévere. Les voy a tomar una foto, entonces. Todos. Esta foto, Carol Marcillo. Mire para acá. Ya, ¿listo? Bueno, pregunta. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? ¿En qué consiste la tarea que ustedes van a hacer ahora, muchachos? Van a resolver este problema hasta que les dé aquí el valor. Fíjense que el valor no está aquí, pero si ustedes miran el taller, que es exactamente el mismo problema, van a encontrar el resultado. ¿Listo? No van a enviar esto a la plataforma. Únicamente lo van a resolver como un ejercicio personal. ¿Hasta dónde es importante que ustedes sepan utilizar el problema? Porque miren de que no hemos llegado a la respuesta completa. ¿Hasta dónde es importante que ustedes sepan resolver el problema? Primero, saber dónde hay cambios de estado. ¿Quién me responde dónde hay cambios de estado? Q2 y en el Q3. ¿Cuántos cambios de estado hay y cómo se llaman? Dos cambios. Hay dos. Uno es de Fusión y evaporación. ¿Qué hubo, muchachos? ¿Cómo llaman los cambios de estado? Fusión y evaporación. Fusión y evaporación. El primero, el cambio de estado es fusión. El segundo cambio de estado es evaporación. evaporación. ¿Qué ecuación utilizo cuando hay cambio de estado? Entonces, cuando hay cambio de estado, utilizo esta ecuación. Masa por calor latente. ¿Listo? Y si no hay cambio de estado y hay cambio de temperatura, ¿qué ecuación utilizo? Masa por calor específico por cambio en la temperatura. Natalia Balanta.
¿Listo? Entonces, ¿dónde utilizo la ecuación número 1? En los cambios de estado. ¿Dónde utilizo la ecuación número 2? Cuando hay cambios de temperatura. O sea, cuando, digamos, en los procedimientos donde el color de la presentación es azul. ¿Estoy claro hasta allí? Sí. Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, la clase termina allí y hasta ahí está el tema de termodinámica. En la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar la partecita que tenemos de ondas y electricidad y a resolver todas las dudas que ustedes tengan, muchachos. Entonces, por favor, para la próxima clase, tengan presente que vamos a resolver dudas. ¿Soy claro? Sí, profe. ¿Listo? Entonces nos vemos en una Profe, semana. Dígame. ¿usted podría pasarnos las clases grabadas de esta y el anterior, por favor?